Estamos como planteando lo que es buscar a Dios. Estamos planteando qué significa buscar a Dios. En ninguno de los significados de buscar aparece, aunque aparezcan palabras un poco diferentes, siempre la palabra buscar tiene que ver con adorar, con alabar. Así que está refiriéndose a Dios. Buscar a Dios tiene que ver con adorar, con alabar, con exaltar. Tiene que ver con una búsqueda de entrega, una búsqueda de compromiso con Dios. Medite, mi hermano, si nosotros le podríamos decir que se lo decimos, ¿no? Le decimos a las personas en la calle, oiga, busque de Dios. Ellos no entienden. Es como si le dijéramos, conviértase a Dios. ¿Y me convierto en qué o qué? ¿Es que usted era diferente? ¿Usted tenía otra forma y se convirtió? Son palabras que ellos no entienden y que, aunque nosotros podemos entender, deberíamos saber usarlas. Buscar a Dios es como métase con Dios, así. Métase con Dios. Y me dijo un trabajador cuando yo recién empecé a conocer el Evangelio, le dije, hermano, métase con Dios. Y me dijo, no, porque me pega. Claro, él pensó que yo le estaba diciendo que métase con él, que invítelo a pelear. Entonces, como hay palabras que nosotros no sabemos expresar o que de pronto la traducción de la Biblia que fue para los españoles de España, no para los españoles de Colombia, en este caso usemos las palabras que están en la Biblia. Busque, búsqueda, buscad, buscando, eso es. ¿A quién? A Dios. Y nos damos cuenta que el Señor nos dice, buscad primeramente. Si yo conozco el reino que rige mi rey, voy a conocer más de cerca al rey que rige ese reino. Yo no sé, no es un trabalengua. Si yo conozco de cerca el reino que rige mi rey, voy a conocer mejor al rey que rige ese reino. El problema es que tratamos de conocer a Dios sin conocer qué es lo que Él rige, cuál es el reino que Él lleva, cuál es el poder que lo asiste. Y muchas veces nos equivocamos porque nos dieron una mala información, nos decían, sí, Dios es poderoso, pero cuidado que el diablo es cochino. Y por más, cuando usted más se mete con Dios, cuando más ayuna, cuando más ora, el diablo le quiere hacer cosas. Uy, el diablo lo ataca. ¿Y qué que me ataque si yo estoy buscando del Señor? ¿Qué que me ataque si yo estoy haciendo las cosas bien para Dios? ¿Será que Dios va a dejar que el diablo me toque? Entonces la respuesta era, uy, hermano, es que usted no conoce. Y lo dejaban a uno con la duda como que en cierto, hermano, como que por más que quiera Dios guardarme, tal vez el diablo se le pasa por un ladito, se le esconde, se le camufla y ¡pum! Le da a uno su golpe. No es así. Diga conmigo, no es así. De ninguna manera, hermano. Cuando tu protección es Dios, nadie te puede tocar. Cuando tu protección es el Altísimo, nada te puede dañar. Absolutamente. Y es importante entonces tener esas cosas claras. Nosotros quedamos ayer en un texto que hemos escuchado bastante. Y bueno, hasta en las propagandas de la emisora, nosotros hemos escuchado esto. Amós, capítulo 5, versículo 4. Y mire que algunas personas me decían ayer, uy, pastor, yo no sabía que Amós estaba en la Biblia. Casi no tocamos esos libros, son libros pequeños. Amós 5:4, ya lo encontró y si no se lo lee en la pantalla. Dice la palabra, pero así dice Jehová a la casa de Israel. Así dice Jehová a todo el pueblo de ese tiempo, pueblo de Dios. Buscadme y viviréis. Entonces la palabra buscadme, póngale cuidado, 1875, ¿sabe qué significa? 1875 dice así, propiamente pisar o frecuentar, por lo general seguir en persecución o búsqueda, por implicación buscar o preguntar. Deténgase ahí.
Lo que estaba diciendo el Señor en el Antiguo Testamento es, averigüe por mí, interésese por mí, pregunte, pregunte, preguntar, específicamente adorar. Léalo. Nunca usted va a encontrar una palabra que se refiera a buscar a Dios, que no aparezca la palabra adorar, que no aparezca la palabra alabanza, alabar. Entonces sigue diciendo acordar, alzar, andar, en busca de, buscar, caso, consultar, cuenta, cuidar, demandar, deseado, escudriñar, hacer, averiguar, indagar, inquirir, mendigar, pedir, perseguir, preguntar, procurar, prosperidad y registrar. Vuelva entonces a lo que dice la primera parte, pisar o frecuentar. Pisar para el hebreo tenía como consigna el que yo quiero poseer esta tierra. Pisar es yo quiero poseer, yo quiero ser dueño de esto. Y lo que el hebreo en ese tiempo quería era ser dueño del conocimiento de Dios. Por eso estudiaban, por eso en los tiempos del Señor Jesucristo, la secta más fuerte eran los fariseos, eran los que se decían más celosos, más santos, pero usted sabe lo que dijo el Señor Jesús de ellos, ¿no? El Señor dijo, escribas y fariseos hipócritas, así les llamó. Pero entonces, pisar o frecuentar, por lo general, seguir en persecución o búsqueda, por implicación, buscar o preguntar. Bueno, póngale cuidado aquí. Resulta que en ese tiempo no todo el mundo tenía acceso a lo que son las escrituras. Había que ir a la sinagoga y esperar que de pronto el sacerdote o la persona que estaba allí en la sinagoga, en el día de reposo, el sábado, leyera algún fragmento de algún libro. Sobre todo los 5 libros de Moisés eran leídos en la sinagoga, y lo que el Señor nos invitaba o los invitaba a ellos era a preguntar qué era lo que estaba diciendo el profeta, qué era lo que estaba diciendo el escritor, qué significaba eso. Pues ya usted se puede dar cuenta que no era como muy fácil que se le diera respuesta al que preguntara, porque tenían un concepto con relación a las escrituras, y era un concepto que el Señor Jesucristo dijo, ustedes ponen cargas en los demás que ustedes mismos no pueden mover ni con un solo dedo. Quiere decir que cuando alguien preguntaba por las escrituras, se las hacían más difíciles, se las ponían más difíciles. El propósito era que la palabra se hiciera inalcanzable, la ley se hiciera inalcanzable. Y se logró. Se logró porque la Biblia dice que nadie pudo seguir correctamente la ley de Moisés, que el único hombre sobre la tierra que cumplió a cabalidad la ley fue el Señor Jesucristo. Imagínense. De tal manera que el Señor nos invita a preguntar. Pero bueno, a ver, hablemos de una cosa que hay que hablarla y que usted debe de entenderla muy bien. La iglesia no fue diseñada para preguntarle a la misma iglesia. La iglesia no fue diseñada para preguntarle a un hombre. No, no. Note usted que el Señor Jesucristo, cuando va a partir para el cielo, les dice unas cosas bien puntuales a los discípulos que están con él. Hechos capítulo 1, versículo 8, nos dice de esta manera. Hechos 1:8. Dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando el Espíritu Santo venga sobre toda la iglesia. Diga conmigo, ya vino. Claro. Entonces, nosotros al estudiar la palabra nos damos cuenta que el cristiano, el creyente, fue diseñado para preguntarle a Dios directamente. A Dios a través del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que vino a morar en todos nosotros.
No se le enseñó eso a la iglesia de este tiempo. A partir de la reforma de Martín Lutero, la iglesia quedó con muchos resabios, escúcheme, con muchos vicios, con muchas falencias, con mucha contaminación de la religión tradicional. Es indudable que la iglesia de la actualidad todavía tiende a practicar cosas que la religión tradicional le enseñó, porque como los que salieron a enseñar la Biblia en esa reforma de Lutero fueron personas que estuvieron estudiando con los religiosos católicos. Claro, ¿quién era Lutero? Era un personaje de alta importancia, una jerarquía mediana alta. Y se le enseñó muchas cosas que después ellos no tuvieron como la posibilidad, la capacidad de entender que eso no estaba en la Biblia. Escúcheme, eso no estaba en la Biblia y lo siguieron enseñando. Yo le podría nombrar algunas cosas que hoy en día la iglesia cristiana tiene como vicio, tiene como costumbre de la religión tradicional. Algo que es bien vergonzoso es la práctica de las fiestas, celebraciones o festividades de la religión católica. Muchos cristianos las celebran. Día de la Madre, Día del Padre, Navidades y todos los días especiales que se inventaron para exaltar un santo, santos que ellos mismos se constituyeron. Esa es de la más brava, de la más difícil. Otra, le creyeron muchas cosas que no están en la Biblia, muchas cosas que no están en la palabra, se siguieron predicando, se siguieron enseñando, y cuando usted le dice al predicador, al maestro, al pastor, le pregunta, ¿dónde está esto? ¿En qué parte de la Biblia dice esto que usted me enseñó? Lo pone en un aprieto, lo pone en una dificultad. Entonces la iglesia fue diseñada para inquirir, preguntar directamente a Dios. Si usted mira en la Biblia, los discípulos no tenían ningún problema de preguntar y de escuchar directamente al Espíritu Santo. Pero a partir de una mala enseñanza, ¿y mala enseñanza por qué? Porque se le enseñó a los nuevos cristianos que podían practicar algunas obras de la carne, cosa que nunca se le enseñó a los creyentes de Hechos de los Apóstoles, nunca se les enseñó. Se les dijo que se cuidaran de fornicación, de ahogado, de sangre, de tales cosas, si ustedes se guardan, ay de los ídolos, de tales cosas, si lo guardan, bien haréis. Y no, sencillamente una cantidad de cosas que hoy en día se practican. ¿Por qué no pregunta? Bueno, pero le preguntamos a un pastor si ese pastor tiene afectos, si ese pastor tiene inclinación con lo que se está haciendo, aunque no sea bíblico. Dice, sí, hermano, sí. Como si alguno de nosotros, como si algún ser humano, por más que se llamara apóstol, profeta, tal vez evangelista, pastor o maestro, tuviera el poder, la autoridad de decir, sí, aunque la Biblia no dice esto hagámoslo. No hay nadie sobre la tierra que le pueda poner o le pueda quitar una tilde o una coma a la Biblia. No hay, no existe. Entonces le repito, el problema de la iglesia ha sido que para buscar a Dios le han preguntado a un hombre, que para buscar a Dios han inquirido en una persona que tal vez no ha entendido la Biblia, que tal vez la ha entendido menos que el que está preguntando. La Biblia, óigame, y el conocimiento de Dios se encuentran directamente en Dios. Dios no te engaña, Dios no te deja con la duda ni te enreda, no te confunde, no se contradice. Entonces, cuando la Biblia habla que buscar a Dios tiene que ver con preguntar, con inquirir, con investigar, hermano, eso es directamente con una relación directa con el Espíritu Santo, una relación íntima con el Espíritu de Dios. Yo le voy a dar un ejemplo, porque si aquí dice en Hechos de los Apóstoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué vino el Espíritu Santo sobre la iglesia? ¿Para qué? Póngase a pensar, ¿para qué? ¿Cuándo se ve
la manifestación directa del Espíritu Santo en los cristianos? ¿Cuándo? Yo recuerdo que recién convertido al Señor, recién llegué a la iglesia cristiana, yo escuchaba hablar del Espíritu Santo, pero en las campañas que se hacían eh, sobre el Espíritu Santo. Venga y sea bautizado en el Espíritu de Dios. ¿Qué es eso? ¿Dónde dice que un cristiano puede haber nacido de nuevo sin haber sido bautizado en el Espíritu Santo? Si las dos cosas suceden en el mismo día, a la misma hora, en el mismo momento. Nuevo nacimiento y bautismo en el Espíritu Santo suceden en la misma hora, en el mismo día, en el mismo momento. Y mucha gente no lo entiende y empiezan a disvariar. No, hermano. Entonces, esos cristianos no tenían ningún problema de preguntar al Espíritu de Dios y de que el Espíritu de Dios les contestara en tiempo real. Capítulo 16 de Hechos, versículo 1, capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién les prohibió? Directamente Dios, ¿sí o no? Directamente Dios. ¿A quién le preguntaban ellos? ¿A Pablo? No. Pablo le tenía que preguntar a Dios. Y lo escuchaban Pablo y todos los demás. ¿Lo escucharon? Sí. El Espíritu de Dios no quiere que vamos allá. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hermano. Entonces, en la búsqueda de Dios, a ver, yo quiero que usted, si no está apuntando, ordene en su cabecita muy bien esto que le estoy diciendo. En la búsqueda de Dios, el problema más grande es buscarlo a través de un hombre. Búsquelo a través de la Biblia. Mientras que un hombre, una mujer, un ministro, una ministra de Dios se ciña a la palabra, él puede ser usado por Dios para ayudarte a conocer a Dios, a buscar a Dios, a encontrar cuántas cosas Dios tiene para ti. Pero te tienes que cerciorar que lo que se te está diciendo es bíblico. Porque muchas personas, al llegar a creer que un hombre es infalible, que un pastor, por famoso, es infalible, han tomado la enseñanza sin cerciorarse si es bíblico y empezaron a multiplicar una mentira. Le digo una. Alguien muy famoso dijo una vez, y no sé si lo repitió, pero lo dijo una vez en una enseñanza: el Señor Jesucristo no habla del diezmo, y en todo el Nuevo Testamento no se nombra el diezmo. Las dos cosas son mentira. Pero hermano, Dios permite esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque está probando el corazón de muchos que se llaman cristianos, que se llaman creyentes. La cantidad de personas que se empezaron a levantar diciendo: no, que va, el diezmo es del Antiguo Testamento, eso es de la ley, ya ahora no. Y se inventaron, óigame, de pronto él no dijo sino eso. Pero de ahí en adelante, el que tenía en su corazón pereza para diezmar, no, se agarró de ahí y empezó. Que no, y empezaron a inventarse cosas y le añadieron más. ¿Por qué no se fijaron? ¿Por qué no pusieron diezmo en una concordancia cualquiera y les va a aparecer? Claro, y se van a dar cuenta que el Señor Jesús fortaleció y confirmó los diezmos para cualquier momento. Mateo 26, 26 dice: fariseos y escribas hipócritas, que diezman la mente. Bueno, leámoslo y verá. Entonces, yo le estoy diciendo que no busque al Señor a través de un hombre, se puede equivocar. Y si usted desea
recibir enseñanza de un hombre, ojo con eso, confirme todo lo que ese hombre le esté diciendo, para que cuando usted confirme que es bíblico lo que esa persona le está diciendo, usted por favor haga desaparecer a ese hombre y usted diga, la Biblia dice, porque entonces usted sí está encontrando lo que está buscando del Señor. 26:26 dice la palabra. Léalo conmigo, por favor. Mateo 26. No, 23:23. Ah, qué pena, hombre. Mateo 23:23. Mire lo que dice la Biblia. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Lo que está diciendo el Señor es, siga diezmando, pero también ayúdele a los pobres, hola. No robe a nadie, haga justicia. Siga creyendo en el Señor que lo va a sobreabundar. Porque ustedes diezman, pero no les importa que alguien se esté muriendo de hambre. Eso no está bien. Haga una cosa y haga también la otra, sin dejar de hacer lo otro. Y le habla por ahí así como de resbalón a ciertos cristianos que muy entendidos ellos, entonces empezaron a decir, no, yo no diezmo, yo voy y le doy a un pobre, pues sí, al pobre le tenés que dar, pero sin dejar de diezmar. Mi diezmo es al pobre, al necesitado. Qué pena. El Señor dice que tiene que hacer las dos cosas. Al igual, otro se levantó por ahí y dijo, hermano, al gobierno, ladrones, o mejor dicho, usted no, olvídese. Y le dio autoridad a muchos cristianos a empezar a evadir impuestos, a mentir sobre sus beneficios, sobre sus ganancias, a tener doble contabilidad. Y se les olvidó ir a la Biblia a buscar qué dice el Señor de los impuestos. ¿Cuándo el Señor no pagó un impuesto? ¿Cuándo? ¿Sabe qué dice el Señor sobre los impuestos, sobre los tributos? ¿Sabe qué dice? Al César lo que es del César. El César representaba el gobierno en ese tiempo. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, le reitero, mi hermano, ¿quiere buscar del Señor? Hágalo cerciorándose de que todo lo que le enseñen sobre Dios sea bíblico. No un invento de una mente calenturienta, hermano. No un invento, no. Sobre todo los profetas que no han podido entender cuál es la función de ellos en el Nuevo Testamento. Los profetas que quieren fluir en la función del Antiguo Testamento, dicen muchas mentiras, hermano, muchas mentiras. Y nunca salen, nunca funcionan, nunca se produce nada. Porque Dios está interesado en que la iglesia sepa que vamos a buscar del Señor, pero directamente en la Biblia. Le repito, que Dios use una persona, aleluya, gloria a Dios, me facilita las cosas, pero yo me cercioro que no se esté saliendo de la palabra, para poder conocer un Dios real, un Dios verdadero. Conozco muchas personas con muchos años que tienen una imagen desfigurada de Dios y buscan a un Dios que no existe, a un Dios que nunca jamás les va a responder. Ellos conocieron un Dios vengador, como en el Antiguo Testamento. Ellos conocieron un Dios lleno de ira y entonces están siempre diciéndole, Padre, Señor, corta a fulano. La mujer les hace una fechoría, el varón se porta mal y entonces, Padre, tú qué sabes, Señor, si no se va a arrepentir, córtalo. ¿Qué sentido tiene, hermano? Si ese no es Dios, no es el Dios de la Biblia, no es Jesucristo el Señor, ese no es. Pero ellos piden venganza, Señor, tírala en cama, Padre, que llegue aquí arrastrándose, Señor, la he de ver, Padre, como que Dios fuera tan malo como ellos. Hay gente que busca un Dios que según ellos es el sicario personal de todo aquel que le pide venganza por alguien. Señor, Padre, haz justicia, Señor. ¿Y qué estás pidiendo? Que se arrepienta esa persona, porque la justicia de Dios se llama Jesucristo. Y cuando uno pide justicia, esa persona se arrepiente y entrega su vida al Señor. Y la persona que estaba buscando que Dios lo matara, entonces se queda frustrado. Hermano, buscar a Dios cuando no se hace correctamente
se vuelve una complicación, se vuelve algo bien difícil. Le repito, usted puede conocer personas que tienen conceptos de Dios que no son, conceptos de Dios errados, apartados totalmente de la Biblia. ¿Y por qué? Porque los buscaron en otro hombre, porque los buscaron en un concepto errado. Se hicieron una imagen de Dios que nunca la Biblia la da, jamás, jamás la da. Así que, y que el Nuevo Testamento no habla del diezmo, Hebreos capítulo 7, y es fácil, hermano, sin, sin hablar mal de nadie, uno dice, no, la Biblia sí habla, y lo lleva uno al texto bíblico, y entonces fulano es un mentiroso, no diga nada. Usted no puede juzgar a nadie, tal vez se equivocó, pero por la Biblia sí dice. Dice capítulo 7 de Hebreos, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, tipología de Cristo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, eso es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía, está hablando de Jesús directamente, no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y he aquí ciertamente, oiga, y he aquí, ya cuando dice he aquí, está hablando del presente de hoy. Y he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, en el cielo, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y está diciendo, está actual. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Lo que usted debe de entender, mi hermano, mi hermana, por favor, entiéndalo, que lo que yo le dije ahora lo dijo una persona muy estudiada, de mucho respeto, de mucho bagaje, de mucha trayectoria, de mucho conocimiento, maestro en ciencias religiosas, maestro en teología, pero se equivocó. ¿Por qué Dios permite eso? Ya le dije, como prueba a los que diezman con dolor, el Señor les da el motivo para que no vuelvan a diezmar, porque es que el que diezma con dolor, hermano, no está honrando a Dios. Entonces, ¿para qué da una cosa que le parece que es mía y se la voy a tener que dar a la iglesia o al pastor? Y entonces, pues no la dé. Nada que se dé sin alegría, sin gratitud, honra a Dios. Y el propósito de hoy en día, hermano, es que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, lo hagamos para honrar a Dios con alegría, con gozo, con regocijo. Eso es. Y el Señor, y luego no solamente para probar a las personas que les dolía el bolsillo en ese tiempo, pues para dar su diezmo, sino que comprobando el Señor que no hay hombre que no se equivoque. ¿Sí oyó? ¿Se escuchó? No hay hombre que no se equivoque. Y usted tiene que estar atento a todo lo que se le dice. ¿Eso es bíblico? ¿Dónde está? No lo alcancé a escuchar. Le voy a preguntar, porque nada que no pueda ser confirmado por la Biblia, yo lo voy a creer. Nada. Esa es la consigna de un verdadero creyente. Nada que no me sea comprobado por la Biblia, yo lo voy a creer. No lo puedo creer, porque así se levantaron doctrinas de error. Porque por ahí un ministro entonces se levantó diciendo, Dios me visitó en la madrugada y todo el mundo, ¡oh!
Estuve con el Señor en la madrugada y me dijo algo nuevo. Me dio una revelación, pero no está en la Biblia, no importa. El Señor me lo dijo y todo el mundo le creyó. Entonces una doctrina torcida, una doctrina toda rara. Por eso son las doctrinas de error, claro. Mormones, pentecostales unicitarios, testigos de Jehová. Todo eso nació, hermano, de un concepto de hombre que se salió de la Biblia y empezó a enseñar cosas que no son. ¿Cómo vamos a buscar a Dios a través de un hombre? Si un hombre se puede equivocar. Bueno, un hombre me puede ayudar a crecer en el conocimiento de Dios, a buscar a Dios, pero yo tengo que cerciorarme de que cada cosa que me dice sea bíblica. Y entonces, si es bíblica, en cada cosa que yo compruebe que es bíblico, yo hago que esa persona desaparezca y me quedo con la Biblia. Nunca voy a decir, el hermano fulano me enseñó, la hermana fulana me enseñó. Yo digo, la Biblia dice. Y cuando usted dice la Biblia dice, nadie lo puede refutar. Esa es la búsqueda correcta. Y como estamos creciendo también en esa comunión con el Espíritu de Dios, hermano, es tan fácil cuando podemos escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo, preguntarle a Él. ¿A quién más, hermano? Pregúntele a Él. Señor, ¿qué pasa con esto, Señor? ¿Qué pasa con aquello? Hermano, mire, yo recién llegado a la iglesia en un ayuno mal hecho. Yo terminé blasfemando a Dios aquí en la mente. Iba a pensar en Dios y se me venían montones de vulgaridades tan horribles. Uy, hermano, yo más asustado, yo afligido, yo dije, no, yo soy condenado. Y me meto en un rincón y con voz audible le digo, Señor, ¿qué me está pasando? Y le conté, yo quiero pensar en ti, se me vienen miles de vulgaridades. El Señor me respondió y me dijo, es un dardo que vino porque en ayuno te pusiste a ver televisión. Y yo dije, ¿y qué hago? Él me dijo, no me vuelvas a pensar, háblame. Quiero escuchar tu voz, háblame. Y de ahí nació el hecho de que el Señor me enseñó que orar no es pensar, no. Cuando la Biblia dice orar sin cesar es hablar, hablar. Todo lo que creo con mi corazón lo pronuncio con mi boca. Entonces desde ese día empecé a decirle, Padre, yo te doy gracias, Señor. Mi Señor Jesucristo me ha salvado. El Espíritu Santo está en mí para limpiarme y no le daba lugar al pensamiento porque ahí estaba el dardo. 2 días después me indicó meterme en un ayuno de a de veras y se fue. Pero hermano, tenemos que entender que conocemos a Dios por la palabra. Si usted hasta el día de hoy, muy pronto lo hará, muy pronto escuchará en tiempo real la voz del Espíritu Santo. Uy, ni 2, como 3. Bueno, usted verá si quiere todos los días. Pero mientras eso sucede, la Biblia no nos deja equivocar. La Biblia no nos deja desviar. La Biblia, hermano, es el manual y la fuente eterna de sabiduría y de conocimiento de Dios. Porque lo que dice Dios es eso. Eso de crecer espiritualmente es una palabra ambigua, es una palabra sin sentido. ¿Qué crece? ¿El Espíritu Santo o mi espíritu? ¿Cuál es el que crece? Es crecer en el conocimiento de Dios. ¿En qué? Bueno, yo crezco en el conocimiento de Dios porque busco ese conocimiento, porque escudriño la Biblia, porque le pregunto a la palabra. ¿Y por qué? Y voy a la concordancia. Entonces, ¿cómo es Dios? ¿Y Dios me va a consumir si me equivoco? Y si quería ayunar y se me olvidó y no pude ayunar, entonces por eso voy a caminar en maldición, voy a la Biblia y pregunto. Pero pregúntele a un hombre y verá que va a salir mal. Sobre todo si esa persona no conoce la Biblia. ¿Y sabe cuál fue la pérdida de la iglesia de Lutero hacia acá? Que los pastores de la iglesia cristiana eran religiosos católicos. Oiga, con resabios, con falencias, con vacíos en lo que es la verdadera escritura del Señor. Conocían muy bien el misal romano, pero de Biblia muy poco. Así que hasta el día de hoy, el creyente no sabe si es bíblico o no es bíblico lo que le están enseñando, a no ser que estudie. ¿Qué tenemos que hacer? Eso, ese coro está muy bonito. ¿Qué tenemos que hacer?
Claro, hermano, claro. A mí me pregunta una persona, eh, pastor, ¿por qué tal y tal cosa y por qué la Biblia dice esto? Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo tiene? Me dice 6 meses, me dice un año, yo le contesto. Pero cuando me dice, pastor, ¿y por qué? ¿Y qué pasa? ¿Y qué significa tal texto? ¿Usted qué tiempo tiene en el Evangelio? Tengo 5 o 6 años. Estudie, mijo. Pues claro. Porque yo le digo una cosa y él va y le pregunta a otro y ese otro le dice otra cosa y va y le pregunta a un tercero y el tercero le dice otra cosa y cómo se le vuelve la cabeza. Un enredo, una confusión. No, es que a mí el pastor Héctor me dijo, pero entonces no sé porque el otro me dijo. Pues estudie y verá que se le quita el embrollo. Cuando uno estudia se da cuenta de primera mano qué es lo que la Biblia quiere decir. Están las herramientas como la concordancia Strong. Usted no necesita más sino saber qué significa esa palabra para saber lo que quiso decir el Señor o el escritor de la Biblia. Y de esa manera podemos buscar, sin temor a equivocarnos, podemos buscar conocer al Señor. Podemos buscar conocer su intención conmigo. ¿Usted sabe cuál es la intención que Dios tiene con usted? ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la intención que tiene el Señor con usted? Lo salvó, ya lo salvó, ya lo salvó. Permanezca en obediencia y será salvo. ¿Cuál es la intención que tiene Dios con nosotros? Hacer de usted y de mí, hombres y mujeres, santos y sin mancha delante de Él. Pero ¿cómo lo sabe usted estudiando? Estudiando. Entonces, si yo entiendo que lo que Dios quiere conmigo es hacerme un hombre, que a usted, mujer, la quiere hacer una mujer santa y sin mancha, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Empiezo a aceptar, practicar un poquito de algunas obras de la carne, empiezo a defenderme, a decir, ¿cómo así? Que yo no me puedo airar. Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Yo sí me puedo airar, pero no peco. Ese no quiere ser santo y sin mancha. No quiere. ¿Cómo así? Y entonces, ¿y qué? La mentira. Y si uno de pronto, por salvar la vida, tiene que decir una mentira. Ay, hermanos, usted no sabe, usted no conoce, usted no entiende lo que Dios quiere con usted. La Biblia dice muy claramente en primera carta de Pedro, así como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y la santidad se alcanza aceptando de cierta forma, un poquitico, en cierto porcentaje, practicar el pleito, la contienda, las enemistades, cosas de esas. ¿Sí? ¿Se alcanza? No, 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 no. Y cuando Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que inició en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo te quiere el Señor a ti? ¿Cómo me quiere a mí? Perfectos. Y entonces el que no quiere, el que no acepta, el que se quiere quedar en la mitad, mediocre, perdóneme, entonces dice, no, ¿cómo así? No, santo el Señor, pero uno sí, defectos, errores, sí, mijito, pero si le pone la intención en eso, ahora si le pone la intención en, Señor, sácame de esto. Señor, ningún ser humano puede caminar en santidad si tú no le ayudas. Ayúdame, yo estoy dispuesto. Pero si lo que hace uno es defenderse y decir, no, pero yo puedo pecar de vez en cuando, ¿sí o no? Y no me va a condenar, sí, se está preparando para eso. Qué pena. No sabe quién es Dios. ¿Qué dijo la Biblia ahora? Buscadme y viviréis. ¿Qué cosa? Buscadme y viviréis. Dejemos de lado la palabra del Señor. No querramos entender quién es el Señor. No queramos caminar conforme a lo que dice Dios y verán. Mire, doloroso esto, mi hermano, que el Señor nos guarde a usted y a mí. Cuando yo digo cosas como estas no me alegro. No. Cuando yo digo cosas como estas me aflige saber que no han tenido personas quien le enseñen y que ellos mismos no se han interesado por escudriñar la palabra. Hay personas en las iglesias cristianas muertos espiritualmente, que se alimentan de redes sociales, de pornografía, de codicia, de avaricia, de una cantidad de cosas, pero van a una iglesia cristiana y defienden que el hecho de que puedan pecar y que Dios no los va a condenar, que Dios sabe, que Dios conoce, pero no tienen ninguna intención de caminar en obediencia, no la tienen y están muertos, espiritualmente muertos. Es el alma el que los lleva a través de la ira, del pleito, de la contienda, de la lujuria, de la lascivia.
Pero ellos se defienden y dicen que no, que estamos en la gracia. La gracia no es un salvoconducto que me permite pecar. La gracia es un poder capacitador que me permite obedecer lo que conozco de la Biblia. Los mandamientos muy pequeños que yo he ido aprendiendo, la gracia me permite obedecerlos. Aunque no me gustaban algunos y no me gustan otros, la gracia me permite obedecerlos. Gústeme o no me guste. Un día me gustarán, pero hay unos que no me gustan. Pero la gracia me capacita para obedecerlo. Si yo quiero, si no quiero, entonces me quedo ahí patinando y me justifico. Y no, lo que pasa es que estamos en la gracia. ¿Y qué significa eso? ¿Que tienes permiso para pecar? No, por el contrario. Busque la verdad de Dios. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y mañana le voy a hablar lo que es el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué el Señor Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios? Cuando nosotros a través de la Escritura conocemos que en el reino de Dios se hacen las cosas diferentemente. Escúcheme, en el reino de los cielos la forma de vestir es diferente, la forma de alimentarse es diferente, la forma en que se maneja el dinero es diferente, la forma del respeto, la relación entre los integrantes del reino de los cielos es muy diferente. Y cuando nosotros no buscamos conocer esas cosas, no conocemos a Dios. Porque el Señor nos dice, primero busque las leyes del reino, busque los estatutos del reino. Porque al hablar del reino de Dios y su justicia está diciendo, conozca los reglamentos, conozca los estatutos del reino de los cielos y así se dará cuenta quién es Dios. Claro, eso es. Y no lo que nosotros a veces queremos pensar es ir a la iglesia y ayunar aunque tenga hambre y ayunar aunque no me guste y de pronto ir a una vigilia y dormirme la mitad de la vigilia y que eso es buscar a Dios. No. Maravilloso este mes que vamos a poder estar estudiando de esto, ¿sí o no?